Amén, amén. Dios me los bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo en este día, martes, vía transmisión. Bendiciones de parte de nuestro Señor Yeshua, el único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Hoy vamos a explicar uno de los libros más polémicos para muchos cristianos y que todavía no se ha podido entender, el libro de Apocalipsis, pero la palabra correcta al español es libro de revelación. ¿Por qué trae ese título revelación? Y se da después que los apóstoles habían muerto. Dios tiene sus planes, ¿por qué hizo eso? Pero vamos a explicar qué iba a revelarle nuestro Señor Yeshua a las 7 iglesias del Asia. Resulta ser que las 7 iglesias tenían el Evangelio, estaban bautizadas en el nombre de Yeshua, tenían el Espíritu Santo, estaban completas, pero les hacía falta saber algo, que no sabían quién había muerto en la cruz del Calvario. No sabían todavía eso. ¿Por qué no sabían eso? Porque los discípulos tampoco lo sabían. ¿Y por qué no lo sabían? ¿Por qué no sabían los apóstoles, que ellos fueron los que predicaron en el Asia y en Europa? Porque ellos venían con una antigua levadura farisea que habían adquirido cuando ellos eran niños en Israel. ¿Y por qué ellos adquirieron esa levadura farisea? Por sus rabinos, por los escribas y fariseos que habían sido cegados por el mismo Creador, Elohim, el Eterno. ¿Desde qué momento Dios cegó al pueblo de Israel? Desde Isaías 6. Dios llama a Isaías y lo va a enviar a hacer algo que a Isaías no le gustó. Dios le dijo a Isaías, en el capítulo 6, le dice: ciégame este pueblo, tapa sus oídos para que no vean y no entiendan. Pero ¿por qué Dios ciega a su pueblo? ¿Por qué los va a cegar? ¿Y hasta cuándo? Isaías pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? Y el eterno Dios le dice: hasta que no quede morador en la tierra. Dice Dios. O sea que esa ceguera que tiene Israel, de la cual habla el apóstol Pablo, dice que tienen un velo. Y esa es la ceguera que Dios le dio a su pueblo Israel. Dice así en Isaías 6. Dice así en Isaías: después oí la voz del Señor, del Eterno: ¿a quién veré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y dijo el Eterno: anda, di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y Isaías respondió: ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios, el eterno Creador, le respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. O sea que esa ceguera va a estar en Israel hasta el fin del mundo. ¿Y por qué Dios cegó a su pueblo? Porque él más adelante va a decir una profecía acerca de él mismo, que él iba a venir a la tierra. ¿Ya?
para que cuando Él estuviera aquí y dijera que viene del cielo y que es Dios, la resurrección, no creyeran y lo tuvieran como un terrenal blasfemo, como un hijo de José, blasfemando diciendo que viene del cielo, y así poder morir, porque lo van a condenar a muerte por estar engañando al pueblo, porque creían que era un hijo de José, y lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios ciega al pueblo de Israel en el capítulo 6, porque esto nos va a llevar al Apocalipsis. Entonces, al cegarlo, ellos no van a entender las profecías que van a venir más adelante. Viene la profecía de Isaías 9:6, donde Dios dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. ¿Y ese niño quién es? Ahí mismo lo dice el capítulo. Ese niño es el Dios Padre, el Creador, el Eterno. Ahí no dice que ese niño va a ser velo, tabernáculo de Dios, un velo o forro de carne, o un estuche, un envase donde Dios va a venir metido, no. Está diciendo que ese niño es el Dios Padre. Un niño hecho, es un niño que es carne y hueso y sangre. Ese mismo niño es el Dios Padre. Y ese niño, al crecer, no deja de ser el Dios Padre. Amén. No deja de ser el Dios Padre. Él siguió creciendo, él nació. Muchos unicitarios, pastores unicitarios dicen que el único niño que nació siendo Dios, el único niño que nació siendo Padre. Bueno, y en el crecimiento, ¿cuándo dejó de ser el Dios Padre? Cuando él creció. ¿Cuándo dejó de ser Dios Padre? No dejó de ser Dios Padre. Él nació siendo Dios, viene desde la eternidad siendo Dios. Se hace carne, se transforma en carne, se toma la forma de bebé y sigue siendo Dios. Lo único que cambia es de aspecto. Pasa de espíritu a ser carne. Dios, siendo el Espíritu eterno, entra en el útero de María y va a tomar la forma de siervo, la forma de carne. Amén. Va a tomar la forma de carne, la forma, se va a transformar en carne. Dios va a tomar la forma de bebé, porque se le pareció en forma de adulto allá va a tomar la forma, Dios se le aparece a Abraham en forma de adulto, ya, no se le aparece en forma de bebé, pero ese que se le apareció a Abraham con dos ángeles suyos es el Señor Yeshua en forma de carne, hecho carne, y comió, pero ese era el mismo Dios creador. Entonces Dios le promete que él vendría como un niño, Dios Padre. Más adelante toma la forma de fuego, toma la forma de nube en el desierto con los hijos de Israel, pero ese fuego es Dios, esa nube es Dios, y Dios toma la forma de carne, esa carne también sigue siendo Dios. Amén, la naturaleza divina. Amén. Entonces, en Isaías, aquí Isaías dice que ese niño es el Dios Padre, el Creador, y lo va a confirmar más adelante Dios mismo en el capítulo de Isaías 35, ¿verdad? ¿Cómo dice el capítulo 35 de Isaías? ¿Verdad? Mire cómo empieza: se alegrará en el desierto la soledad, el yermo se gozará y florecerá la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano, ¿ya? Y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria, el espíritu, porque Dios es espíritu. Verán la gloria de Dios, lo que es Dios en carne. En la gloria, el espíritu de Dios, el espíritu inmarcesible se transformará en carne y lo verán a Dios, el espíritu eterno en carne. Igual dice lo que era en el principio, lo que palparon nuestras manos, que era en el principio el espíritu creador, eso fue lo que palparon en carne. Amén. Porque eso es lo que estaba en el principio, el espíritu creador, el espíritu inmarcesible. Isaías 35 dice: verán la gloria de Dios, la hermosura de Dios nuestro, su esencia. Fortalecer las manos caídas y afirmar las rodillas. Decía los de corazón apocado, porque en Israel estaban atribulados por el pecado, por las enfermedades, por muchas cosas, por tribulación. Y dice: decía los de corazón apocado, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución. Dios mismo
vendrá y os salvará. Y aquí mismo dice que en ese momento que Dios está salvando con su evangelio y con su sangre, está sanando a los enfermos, a los leprosos, a los paralíticos, resucitando a Lázaro. Y lo dice aquí. Entonces los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Isaías 35 que Dios mismo vendrá y volverá? Cuando Dios vino. Juan el Bautista le hace la pregunta, ¿eres tú el que había de venir? Entonces Dios no le responde sino con la profecía de Isaías 35, que dice así: los cojos andan, los ciegos ven. Le está respondiéndolo con la profecía de 35, porque Juan le manda a preguntar, ¿eras tú el que había de venir o esperamos a otro? No, aquí está el que está en la profecía de Isaías 35, que es Dios. Aquí no va a venir más nadie sino Dios. No se prometió más nadie sino Dios. Entonces, esa profecía, nada más con esta profecía de Isaías 35, ya se está diciendo que ese niño es el mismo Dios. Pero los escribas y fariseos estaban ciegos. Ya habían sido cegados para no entender estas profecías. ¿Ya? Y nos vamos a Isaías 40. ¿Qué dice Isaías 40? Otra profecía más que no van a entender los escribas y fariseos porque ya están ciegos ya desde Isaías 6. Ellos están ciegos para entender eso. Israelita está ciego, Israel. Todos los rabinos allá están ciegos, esperando un Mesías terrenal hecho de relaciones sexuales de David. ¿Por qué? Porque no han entendido estas profecías y las tuercen. Y algunos no las predican. Estas profecías de Isaías 35. Miren lo que dice Isaías 40. Consolad, consolad, dice vuestro Dios, hablar al corazón de Jerusalén, decir a voz en cuello que su tiempo es cumplido. Ya, cumplió. Dios cumplió con Israel. Ahora viene con los gentiles a salvarlos. ¿Y cómo los va a salvar? Viniendo a la tierra primero para predicar su evangelio. Y cogió unos discípulos para enviarlo a los gentiles. Porque ya les toca el tiempo a los gentiles de entrar a la gloria de Dios, a la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí se habla ya de Juan el Bautista, que él es el que le va a abrir camino, preparar camino, abriéndole camino al Dios de Israel, no a un hijo de Dios. En estas tres profecías que hemos leído no habla de un hijo enviado, ni hijo unigénito, ni descendientes de David, sino Dios. Dice así, vos que claman en el desierto, preparad camino al Eterno. En las Biblias que ustedes leen allá, van a encontrar preparar camino a Jehová, preparar camino a Elohim. En otras Biblias, preparar camino a Yahvé, preparar camino a Yehová. En todas las Biblias aquí tiene que aparecer que es Dios, que Juan Bautista le va a abrir camino al Dios de Israel convertido en carne. Ya, enderezar calzada a nuestro Dios, no a un hijo de Dios, no a un unigénito hijo de Dios, no a un arcángel Miguel, no a un descendiente de David terrenal. Nada de eso dicen estas profecías que hemos leído. Está hablando del Creador, del Dios Padre, el Eterno, que todavía no tiene un nombre de pila. Son memoriales que él dio a los profetas, a los antiguos. El Eterno, el Shaddai, no son nombres, son memoriales. Él va a hacer carne para tener un nombre aquí en la tierra, para dárselo a sus apóstoles, para que se cumpla la profecía de Amós 9:11 y el Salmo 91. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Eso para los evangélicos que se han bautizado, que han conocido su verdadero nombre en el nuevo pacto. En Israel no hay nombre, solamente memoriales. Por eso el Salmo 91 dice que le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pues Israel, si Dios hubiera dado un nombre en Israel en la antigüedad, tuvieran un nombre y lo hubieran conocido. El Salmo 91 no diría que él conocerá mi nombre. Amén. Entonces sigue diciendo Isaías 40, bájese todo monte y todo valle y todo collado y lo torcido se enderece y los ásperos se allanen y se manifestará, pongan cuidado, se manifestará no un hijo de Dios, no un arcángel, no un descendiente de David, se manifestará el Espíritu Eterno Creador. En las Biblias que ustedes leen allá habla de gloria, la gloria del Eterno, el Espíritu del Eterno, lo que es el Eterno, lo que es Dios, el Espíritu, su esencia, su naturaleza se manifestará en carne y todo ojo le verá. ¿Ya?
Esta es la profecía de Isaías 40. Ya hemos leído Isaías 9:6, Isaías 35, Isaías 40. No habla de un hijo de Dios, ni de un arcángel, habla de Dios mismo. Juan Bautista abriéndole camino. Esta profecía se cumple, al ángel Gabriel se la menciona al papá de Juan Bautista, Zacarías. El ángel Gabriel le dice al papá de Juan Bautista: Juan el Bautista irá delante del Dios de Israel, no delante de un hijo de Dios, de un hijo unigénito o de un descendiente de David, sino delante del Dios de Israel. Eso lo va a encontrar en Lucas 1, 16, 17. Ahí el ángel Gabriel le está hablando de la profecía de Isaías 40, que habla de que Juan Bautista le va a abrir camino al Dios de Israel, no a un hijo enviado ni a un arcángel. Seguimos. Ahora vamos a otra profecía más adelante. Ojo, tengan en cuenta que los escribas fariseos están ciegos. Los escribas, los doctores, los que enseñaban la ley están ciegos. No pueden entender esto, porque Dios los cegó para que no entendieran de que Él mismo iba a venir. Ya, nos vamos a Isaías 52:6. Que ustedes han leído esto, los hermanos unicitarios han releído y lo predican, pero que todavía no han logrado entender que es Dios estar presente. Amén. 52:6 dice así. Dice así 52:6. Dice así: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Aquí hay dos cosas. Habla del nombre que no lo conoce Israel, porque en Israel no había nombre. Y dice: por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí, estaré presente. ¿Quién está hablando aquí? El Dios, el Eterno, el Creador, como ustedes dicen allá, Jehová o Yahvé, en sus Biblias. Pero aquí está hablando Dios mismo. Miren que en la profecía dice: Dios mismo vendrá, escribe el profeta. Juan Bautista abrirá camino, escribe el profeta. Pero aquí ya está directamente Dios diciendo: yo, el Eterno, el Creador, estaré presente. Dios es espíritu en ese momento que está prometiendo. Pero ¿qué tiene que hacer Dios? El Espíritu Eterno, Elohim, que es espíritu, para estar presente. Él siempre ha estado presente aquí. Él no es ningún loco, siempre ha estado presente aquí en espíritu, lo llena todo. Pero Él prometió estar presente aquí. ¿Cómo? ¿De qué forma? En carne, convertido en carne. Va a dejar va a pasar de espíritu a ser carne, que lo va a hacer en el útero de María. Va a tomar la forma de siervo, la forma de ver Dios, para estar presente en carne. O sea, ha estado presente en espíritu, pero también va a estar presente en carne para hacer el sacrificio, ¿ya? Para ir a la cruz, para ser sacrificado. Dios mismo, el Creador, como lo estamos viendo en estas profecías. Ese es Isaías 52:6. Ahora nos vamos a Isaías 53:6. Vean. Ojo, recuerden, los escribas y fariseos están ciegos, no han entendido esta profecía. Ellos están ciegos desde Isaías 6. ¿Ya? Nos vamos a Isaías 53:6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. La Taná hebrea dice así: mas el Eterno cargó el pecado de todos nosotros. Dice así clarito en mi Taná hebrea. Está pasando en mi Taná hebrea. Dice claramente, directamente, que el mismo Creador, el mismo Dios Padre, Elohim, el Shaddai, va a cargar el pecado sobre sí. Él mismo va a venir, se va a hacer carne, promete ahí, vino, se hizo carne para llevar el pecado de todos nosotros. Y el mismo Creador, el Eterno, Jehová, cargó el pecado de todos nosotros. Los fariseos están ciegos, no pueden entender esto, porque recordemos que ya fueron cegados por el mismo Creador en Isaías 6. ¿Ya? No pueden entender esta profecía. En Israel, muchos hebreos le critican a los otros rabinos, los hebreos mesiánicos, que creyeron en el Señor Yeshua, pero que todavía no han entendido esta profecía. Ellos lo critican a los hebreos que no creen, que por qué no predican Isaías 53:6. Claro, ellos no lo predican porque está hablando de que el mismo Eterno va a cargar el pecado de todos nosotros, ya que vaya y se cumple en el Señor Yeshua. No entendieron
esa profecía. Ahora pasamos a la profecía de Ezequiel 34:11. ¿Cómo dice la profecía de Isaías 34:11? Que no la pueden entender los hebreos, nuestros hermanos hebreos, porque Dios los cegó, el Eterno los cegó, Elohim los cegó, allá en Isaías 6. Dice así el 34:11. Porque así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos se apacentaban a sí mismos. Entonces Dios dice, no apacentaréis más mis ovejas, yo mismo voy a ir a buscar mis ovejas. Es el buen pastor. O sea, ¿quién es el buen pastor? El buen pastor es el mismo Dios Padre Creador, nuestro Señor Yeshua, antes de hacerse carne. Dios es el buen pastor y Él promete aquí, mira cómo lo está diciendo, eso lo vas a encontrar en sus Biblias. Si no están manipuladas por los mesiánicos o por algunos católicos trinitarios que han sacado nuevas Biblias, adulterando, quitando todo eso, para que la gente no se dé cuenta en la profecía de que Dios iba a venir, como han hecho en unas nuevas Biblias que han quitado otras profecías. Dice así, otra vez lo repetimos, dice el Eterno, allá va a decir Jehová en las Biblias de ustedes, así dice Jehová, es lo Eterno, Jehová, dice así, en mi Taná hebrea dice así, más el Eterno dijo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, yo mismo. Él no dice aquí, yo voy a enviar un hijo mío, no dice así, o voy a enviar un arcángel, no dice así, o voy a escoger un hijo de David para que vaya a buscar mis ovejas, no Señor. Dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Entonces, como hemos visto, hemos leído en todas estas profecías, falta la de Oseas, donde dice, oh, el Eterno, oh muerte, yo seré tu muerte. Zacarías 12:10 dice, mirarán a mí, a quien traspasaron con lanza, cuando lo clavaron, los traspasaron. ¿A quién? A Dios mismo, el Eterno, cuando se hizo carne aquí, lo traspasaron, pero no supieron que era Dios. ¿Ya? Y llorarán como si lloraran por un hijo unigénito. O sea, la gente lloraba por el Señor como si estuvieran llorando por un hijo de Dios, o por un hijo de José, o por un hijo de María. ¿Ya me entienden? ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, hay unos golpes por ahí. Eso es lo que pasó por ahí. Había unos golpecitos por ahí, pero bueno, ya pasaron. Entonces, ¿qué vemos, hermano? En la profecía, todos nosotros tenemos que basarnos en la profecía. Miren, Isaías 8 dice así, Dios mismo, que el que no hablare conforme a los profetas no le ha amanecido. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura que cualquier opinión de cualquier pastor o cura o teólogo. Tenemos que ir a las palabras proféticas. La palabra profética nos está diciendo quién era el que iba a venir. Si era un ángel, arcángel o un hijo unigénito. No. Aquí vimos que el mismo creador quien dice el que iba a venir. No es que después se va a salir diciendo, no, ya no voy yo. Voy a enviar un hijo mío unigénito. Dice que Dios no cambia. Dice, yo no cambio. Entonces, si Él está prometiendo venir, no va a cambiar. No, ya no voy a enviar un hijo. Un hijo que está aquí, que ni se sabe dónde salió. Porque la Biblia Escritura no sabe dónde se salió, lo que dicen por ahí que es una Trinidad. Entonces, cuando ya llega el tiempo de cumplirse esas profecías, ya María está lista para que Dios, el Espíritu Eterno, entre en ella para hacerse carne. ¿Ya? Yo a veces les digo a muchos mis hermanos trinitarios y a mis hermanos unicitarios, gnósticos, mesiánicos, bueno, ustedes dicen que hay 3 en el cielo, pero resulta que la Biblia dice en todas partes que desciende uno solo del cielo. Y si son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, pero ¿cuál de los 3 fue el que descendió? Ese solito, sobre María. Ustedes dicen que fue un arcángel, el otro dice que el hijo unigénito, el otro dice otro así. Sí, pero el ángel Gabriel me dice a mí que el que descendió sobre María, ese solo, el Espíritu Santo. Ese solito fue el que descendió del cielo para hacerse carne
para salvar a la humanidad. Por eso dice Pablo, porque la gracia divina, ¿quién es la gracia divina? Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la gracia divina es el Espíritu Santo, el Espíritu Creador. Él es la gracia. Y esa gracia dice que se ha manifestado para salvación. ¿Y cuándo se manifestó esa gracia? No en el día de Pentecostés, que se comenzó a predicar el Evangelio. No, que en ese día fue que se derramó el Espíritu Santo y va a comenzar a predicarse el Evangelio de salvación. No, el Evangelio se empieza a predicar cuando la gracia entra en el útero de María y se hace carne para predicar el Evangelio de salvación. Amén. Así lo dice Tito 2:13, algo así dice, que la gracia divina, la gracia de Dios, la esencia de Dios, el Espíritu que es Dios, se manifestó en carne para salvación a todos los hombres. Aquí lo que se manifestó fue la gracia, lo que es Dios mismo, como lo venimos leyendo en la profecía, la gloria del Eterno, el Espíritu del Eterno, la gracia, la esencia. Eso fue lo que se manifestó en carne, no un hijo de Dios. Y eso fue lo que salvó a la humanidad y lo que está salvando a la humanidad, lo que es Dios, su espíritu, su esencia, eso es lo que da vida. Su esencia es el pan vivo. Dios es el pan vivo. Eso es lo que da vida. David dice, Señor, yo tengo sed de ti, del Dios vivo. ¿Pero sed de qué? De tu esencia. Dame de tu esencia, como llenaste a Moisés, que resplandecía por tu esencia, tu gloria. Bueno, esa gloria, eso es lo que es Dios, eso fue lo que se hizo carne. Y eso fue lo que palparon. Esa gloria, esa esencia no vino dentro de un velo, dentro de un tabernáculo de carne terrenal, ¿no? Porque el Señor, hay muchos de nuestros hermanos unicitarios que hemos estado compartiendo con ellos porque son nuestros hermanos. Y yo pasé por la unicidad. Y yo veía que me metían la gracia dentro de un vaso, dentro de un cuerpo, velo de carne. Pero la gracia no es el Señor, pues. El Señor Yeshua es la gracia. Ustedes me dicen así con el sobrenombre que Jesucristo es el Espíritu. ¿Y desde cuándo es el Espíritu? Desde la eternidad. ¿Y quién se hizo carne? El Espíritu. Si ustedes, mis hermanos unicitarios, ustedes quieren corregir a los trinitarios, decirles que no hay Trinidad, y ustedes le dicen que el Señor no hay Trinidad, que el mismo Señor es el Espíritu, ustedes tienen que tener en cuenta que si ustedes están diciendo que el Señor Yeshua es el Espíritu y que desde la eternidad es el Espíritu, ¿quién se hizo carne? Si el Señor Yeshua es el Espíritu, es la gracia y no hay Trinidad, ustedes tienen que decirle a los trinitarios, a los testigos, a los gnósticos, a los mesiánicos, que el Espíritu fue el que se hizo carne, porque el Señor Yeshua es el Espíritu. Si ustedes están manteniendo el que no hay Trinidad y que el Señor Yeshua es el Espíritu, ustedes no pueden meter al Espíritu dentro del Señor Yeshua. Porque ya ustedes están diciendo, al meter al Espíritu Santo dentro del Señor Yeshua, ya ustedes están diciendo que el Señor Yeshua no es el Espíritu Santo. Enseguida cortan ahí. Entonces hay una contradicción. Nos contradecimos. Si le decimos a los trinitarios que no hay Trinidad y que el Señor es el Espíritu, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Quién se hizo carne? No, el Espíritu no se hizo carne. Entonces, ¿para qué dice que el Señor Yeshua es el Espíritu? Si estás diciendo que el Espíritu vino dentro de un vaso, que es el Señor Jesús es el vaso, que el Señor Yeshua es el vaso, que es el velo de carne, y Dios, el Espíritu, la gracia adentro. Pero es que está diciendo que la gracia se manifestó, lo vemos, estamos leyendo desde las profecías. Dice la gloria, el Espíritu, Dios se manifestó, se presentó aquí en carne, no dentro de otro. Esa idea de Dios, de la gracia, del Espíritu Santo dentro de un Jesús o dentro del Señor Yeshua, eso es levadura farisea. Que creían que el Señor era un descendiente de David, un tabernáculo hecho de relaciones sexuales de David, que Dios iba a morar. Eso es lo que está esperando los escribas y fariseos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿A dónde se enredó la cosa? Se enredó desde Isaías 6, con la ceguera que Dios le metió al pueblo de Israel. Desde ahí comienza el enredo para el pueblo de Israel, la ceguera. Porque como lo que enseñaban los escribas y fariseos, ellos lo que enseñaban. Vean, es una falta, ningún hebreo
si no pertenece a la línea de los que enseñan, de los levitas o de los Cohen, de los rabinos, que va a coger el libro a enseñar, no puede hacer eso. Los únicos que enseñaban eran los escribas y fariseos, los doctores. Entonces hay muchos por ahí hebreos que enseñando eso, por ahí por las redes, eso no puede hacer eso. Eso solamente lo hacen los escribas y fariseos, los que hacían eso, los rabinos. Ya, yo asistí a sinagogas judías ortodoxas y los únicos que enseñan eso son los rabinos. No un miembro que va a coger a enseñar la ley, no, eso solamente lo hacen los rabinos. Ya. Entonces, ¿dónde se enredó todo? Desde Isaías 6, se enreda todo en el Nuevo Testamento. Si Dios vino, se hizo carne, el Espíritu, la gracia se hizo carne. Cuando Él está hecho bebé, que María pare, da luz a Dios, el Espíritu Eterno, en forma de bebé, en forma de siervo, tomó forma de siervo. Filipenses dice, tomó forma de siervo. Alguien que no tenía forma de siervo, toma forma de siervo. Eso es transformación de espíritu a carne. Deja de ser carne, se hace carne. Alguien que no es carne, se hace carne. Alguien que es espíritu, se hace carne. Ya. Entonces, tenemos esto. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio era el verbo estaba en Dios, que es la gracia, el espíritu. Y el espíritu, este es Dios. Esa es la correcta traducción de Juan 1.1. En el principio era el espíritu y el espíritu estaba en Dios, pero ese espíritu era Dios mismo y ese espíritu que es Dios se hizo carne. Amén. Ese es Juan, el Evangelio de Juan. Y eso mismo lo repite Pablo en Filipenses 2, 6, 7. Dice, alguien que era espíritu tomó forma de carne. Alguien que es espíritu tomó forma de siervo, que es el mismo Señor, el espíritu, la gracia. Entonces, cuando ese espíritu eterno, que es Dios hecho carne, nace como un bebé, María lo pare, pero antes de eso, recordemos que José, cuando vio a María embarazada, José pensó que María le había sido infiel y la iba a dejar. Pero se le aparece un ángel y le dice, no deja a tu mujer porque lo que en ella es el Espíritu Santo no es que es engendrado por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, porque el Señor Yeshua nadie lo engendró, Él viene de arriba, Él es el Espíritu Eterno que toma forma de siervo, se hace carne. Cuando Juan dice que se hace carne, tumba lo de engendrado. Cuando Pablo dice que alguien que existía antes y toma forma de siervo, tumba lo de engendrado. Un engendrado no existía antes, pero aquí la Biblia está hablando desde la profecía cuando la acabamos de leer, que Dios viene. No se puede hablar de un hijo engendrado porque es Dios el que se va a venir a hacerse carne. Entonces lo dice la profecía y lo dice Juan y lo dice Filipenses. Y lo dice Pablo en Timoteo 3:16. Dios, el Espíritu Eterno, se hizo carne. Pero antes de que él dijera eso, él tenía que librarse de la levadura farisea esa, que es la que vamos a hablar ahorita. Entonces, cuando Dios está aquí en la tierra, cuando nace como un bebé, todo el mundo pensó que era hijo de José, pero no era hijo de José. Claro, ellos inocentemente no sabían que era el mismo espíritu que se estaba haciendo carne, pensaban que era un hijo de José, todos pensaban que era un hijo de José. No sabían que era el Espíritu Eterno, no sabían que era Dios hecho carne, un hijo de José. Entonces, ¿qué pasó? Que los escribas y fariseos, ellos engañaron al pueblo, porque ya estaban ciegos. Ellos no le predicaron al pueblo de que venía el Espíritu Creador a hacerse carne y a salvar, no. Ellos no le dijeron eso al pueblo. Ellos le dijeron un error al pueblo, una mentira, inocentemente, porque Dios los había cegado. Ellos creyeron de que Dios iba a escoger un hijo, un descendiente de David, hecho de relaciones sexuales de José. Ellos le enseñaron eso al pueblo. Luego el pueblo no esperaba a Dios. El pueblo ahorita está esperando un descendiente de David porque eso fue lo que enseñaron los escribas y fariseos al pueblo. Le metieron un descendiente de David, un Mesías hecho de carne terrenal, hecho de óvulo de mujer y de David descendiente. ¿Ya? Entonces cuando Dios está aquí, Él sabe que todo el pueblo tiene esa levadura farisea, esa mentira. Todo el mundo pensaba de que Él era hijo de José, descendiente de David. Y le decían, hijo de David, hijo de David, hijo de David.
Durante más de 2 años y medio le decían hijo de David. Todos pensaban que era hijo de David. Dios no podía decir, cuando él comienza su ministerio, él no puede decir de inmediato de dónde viene, porque no lo iban a creer. Él tenía que ganarse primero a la gente con los milagros, ganarse a la gente, demostrar que tenía poder, que él es el poderoso, que hacía milagros, para que lo siguieran. Entonces, todos pensaban, a sus mismos discípulos, pensaban de que él era hijo de José. Felipe le dice a Natanael, en Juan 1:45 dice así, a Natanael, Natanael, hemos hallado de quien habló Moisés y los profetas, a Yeshua, al hijo de José. Felipe comete ese error. Él no es hijo de José, pero era lo que ellos pensaban. Y como los escribas y fariseos habían metido una mentira de que venía un descendiente de David, más creían que era hijo de José, de un terrenal, del Señor Yeshua. O sea, Felipe pensaba eso. Los demás discípulos también pensaban que era un hijo de José, y todo el pueblo pensaba que era un hijo de José. Todo el pueblo creía que seguía un hijo de José lleno de Dios, lleno de la plenitud de Dios corporalmente, y no era así. Dios, el Señor Yeshua no era un tabernáculo de otro Dios, de un templo de otro Dios. Si Él es Dios hecho carne, ya, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Él no dice que la vida estaba en Él, está utilizando el verbo ser. Pero los discípulos no sabían de verbo hecho carne, de espíritu hecho carne, de Dios hecho carne, de Dios manifestado en carne. Ellos veían a un hijo de José, Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Tomás, todos creían que era un hijo de José. Pero el Señor una vez encontró a los escribas y fariseos sentados y les va a hacer una pregunta, 2 preguntas. Una la responde mal y la otra no la responde, acerca del falso Cristo terrenal, de carne terrenal, descendiente de David, que ellos habían enseñado al pueblo. Él les hace la pregunta a los escribas y fariseos delante de todo el pueblo y delante de sus 12 apóstoles. Él les dice así, ¿ustedes qué piensan del Mesías, del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron lo que enseñaron. Ellos respondieron, él es hijo del Cristo, hijo de David. Respondieron mal. Y Dios le va a hacer otra pregunta. Bueno, pero si David en el Espíritu le llama Señor, ¿de qué forma es su hijo? Y dice ahí que no pudieron responder los escribas y fariseos. Es en Mateo 22:41. Dice que no pudieron responder. Y más adelante que ustedes van a encontrar, dice así, y nadie preguntó más sobre esto. O sea que los discípulos no llegaron de noche a preguntarle, Señor, resérvanos ese problema ahí, ¿cómo es que el Mesías, el Cristo, no es hijo de David? Si a nosotros nos enseñaron eso desde niños. Claro, todo el pueblo de Israel desde niño, todo hebreo que nace en Israel o en cualquier parte del mundo, sus padres le enseñan a esperar a un descendiente de David, un descendiente hecho de semen. No le enseñan que va a venir Dios, porque es una ceguera que se va transmitiendo de hebreo a hebreo, de hebreo a hebreo, ¿ya? Es una ceguera que se va, es un velo que se va transmitiendo desde niño. El hebreo niño nace, pero todo niño nace, sea hebreo o gentil, todo niño nace sin saber que existe un Dios. El niño va a aprender lo que le enseñan sus padres, ¿ya? Y de acuerdo a la religión donde nace. Entonces todo hebreo, todo niño hebreo que nace en Israel, sus padres le van a enseñar que espera un descendiente terrenal, un falso salvador terrenal, ¿ya? Entonces los discípulos tenían eso desde niños. Ahora, entre todo el pueblo de Israel en esa época, había uno que no tenía esa levadura farisea. A ver, ¿quién sería? Que no se crió escuchando a los escribas y fariseos desde niño. Del que está escrito en Isaías 40, ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista no se contaminó con esa levadura farisea porque se crió en el desierto. Dios no lo dejó que se criara en el desierto porque le iban a meter ese Mesías terrenal. Y ya él estaba escogido para abrirle camino al Dios de Israel, al Espíritu Eterno, la gloria, la gracia divina que se iba a hacer carne. Y cuando Juan el Bautista aparece predicando el lavatorio, la purificación, él empieza a decir, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, porque era primero que yo, porque de su gracia recibimos gracia sobre gracia. El que viene de arriba está sobre todo, pero el que procede de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla.
Él no está hablando de un descendiente de David, Juan el Bautista. Él no se contaminó con esa levadura farisea de un descendiente de David, un falso Mesías terrenal lleno de Dios. Eso es levadura farisea. Juan el Bautista no se contaminó con eso. Pero los escribas y el pueblo y los apóstoles y los discípulos no entendieron a Juan el Bautista. No lo entendieron de que hablaba de él, que es sobre todo el Espíritu, la gracia, el Espíritu eterno, que está sobre todo. No lo entendieron. ¿Ya? Entonces, el Dios Padre, Creador, estando aquí en carne, una vez dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. ¿Qué estaban viendo la gente? Estaban viendo al Espíritu eterno que lo habían palpado en carne. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, al Creador. Y hay muchos que dicen, no, que se parece, que es igualito. Hay uno, nuestro hermano universitario dice, no, que Dios estaba en Cristo, en Jesús, en Yeshua. Y yo digo, bueno, pero cuando el Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿a qué se refiere? O que esa gente estaba viendo el Espíritu Dios Padre que estaba dentro del Señor con rayos X. O sea, los ojos tenían rayos X, viendo a través de la carne al Padre que está dentro del Señor. El Señor no se refiere a eso. Estaban viendo al Padre que estaba convertido en carne. Cuando el pueblo de Israel veía el fuego ese, en la nube de fuego envolvente que los guiaba al desierto, estaban viendo a Dios en una forma diferente, pero estaban viendo a Dios. Si Dios tomaba forma de nube, esa nube, estaban viendo a Dios en una forma diferente. Si veían ese fuego, estaban viendo a Dios. ¿Qué veía Moisés? A Dios, pero en forma de fuego. Pero tal como es Él, no se deja ver tal como Él es en verdad. Moisés dijo, déjame ver tu rostro, tu gloria, tu rostro. Y el Eterno Yeshua le dije, mira Moisés, yo te voy a mostrar mi espalda, pero mi rostro no vas a ver. ¿Por qué? Porque es que tú no estás viendo a cualquiera, tú no le vas a ver rostro a cualquiera. Ya. Pero Daniel sí lo vio. Daniel, nada más, Daniel y Juan, pero cayeron como muertos. Dice, cayeron como muertos cuando estaban viendo al Espíritu Eterno Creador, con ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice, su cuerpo era como un relámpago. Era Dios, el Espíritu Eterno. ¿Ya? ¿Dónde? En Daniel. Así que no, que era un cuerpo glorificado cuando se le apareció a Juan. Pero bueno, porque él no había venido y se le apareció a Daniel igualito, el mismito, con ojos como llama de fuego y no había venido, todavía no se había hecho carne. Y es el mismo espíritu. Amén. Entonces, Dios, cuando el Señor dice, el que me ha visto a mí, está viendo al Padre. Felipe, cuando yo paso por un camino o por una ciudad y la gente se sube en los árboles, en las casas, ¿para ver a quién? Felipe, ¿para ver a quién? ¿A un hijo de Dios? ¿A un arcángel Miguel? ¿Un descendiente de David? No, están viendo al Padre en carne. Toda esa gente veía al Padre en forma de carne, pero no sabía. Entonces Felipe, como creía que era un hijo de José, le pregunta al hijo de José, oye, hijo de José, muéstranos al Padre y nos basta. Porque eso era lo que tenía Felipe. Creía que el Dios era un hijo de José. Y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice el Padre? El Espíritu Eterno en carne. Oye, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto. ¿A quién crees que están viendo, Felipe? ¿A un hijo de José? ¿Un descendiente de David? ¿Un arcángel o un hijo de Dios? No, están viendo al Padre en carne. Que me están llamando hijo de Dios es otra cosa. Algunos. Pero no entendió, Felipe no entendió porque esa revelación todavía no era para ellos. Esa revelación va a ser para los postreros, serán primero. Ya, porque eso es lo que se va a revelar en Apocalipsis ya después de haberse muerto todos los apóstoles. Nada más quedaba vivo Juan. Entonces, cuando Dios está hecho carne, ya le falta poco para morir. Ya se le está cumpliendo el tiempo. Lleva más de 2 años aquí predicando el Evangelio. Ya tiene que partir, morir. Él mismo no se va a crucificar. Ciega al pueblo de Israel para que no sepan de que iba a venir Dios, para que cuando Él diga que venga del cielo y que su carne es lo único que dé vida, no le crean. Crean que es un blasfemo hijo de José engañando a la gente y lo crucifiquen.
¿Y de dónde va a empezar ya esa pelea? Porque antes no tenía pelea con el pueblo o con los escribas y fariseos. Viene a tener que empezar a ponerse los problemas graves y de apedrarlo es cuando ya, después de que dice que él es el pan vivo, el hijo de José. Entonces él se lo lleva al desierto, ya se va a cumplir porque faltan poco tiempo ya para crucificarse, porque lleva 2 años y más tiempo. Dice así, se lo llevó al desierto, donde no había comida, y la gente no tenía comida en el desierto, los niños y los hombres empezaron y dijeron, Señor, ¿dónde hay tanta, cuando no tenemos comida? Bueno, de alguna forma consiguieron pan y él multiplicó los panes y comieron en la noche, en la tarde, se acostaron con la barriga llena, todos ahí. Y él a medianoche se les escapa. Ya, se va por otro lado con los discípulos. Y cuando se levanta esa gente en la mañana, empezaron a buscarlo. ¿Para qué? ¿Con qué intención lo buscaban? Para que les diera el desayuno, porque al día anterior habían comido pan y se habían acostado con la barriga llena, los niños y las mujeres y los hombres. Entonces empezaron a buscar en la mañana al Señor para que les diera pan, para que les diera el desayuno. Y buscaron y lo encontraron. Cuando lo encontraron, ellos le dijeron, Señor, ¿cuándo llegaste por acá que te estaban buscando? Y él se los queda viendo y les dice, ustedes no me buscan porque yo hice el milagro de abrir los ojos de aquello. Ustedes me buscan es para que yo les dé ¿qué? El desayuno. Para que les dé pan. Para que les, porque ayer no comieron, ahora vienen para que les busque el desayuno. Entonces les va a decir algo. Algo que ellos no sabían. Y que Pedro nunca había escuchado, ni los discípulos ni Felipe. Y ellos se escandalizaron, los 12 apóstoles se escandalizaron con eso que va a decir el Señor y que él no había dicho todavía. Porque ellos están siguiendo ahí un hijo de José, con poderes del cielo, un hijo de José, de semen de José, lleno de Dios. Entonces, Dios les dice así a la gente, no se maten tanto, no se preocupen tanto por la comida que perece. Nunca les dijo que no trabajaran, sino que no se esforzaran, no se preocuparan tanto por la comida terrenal, sino más bien que se preocuparan por la comida que da vida eterna, que no perece. Entonces ellos le preguntaron al hijo de José, oye, hijo de José, ¿cuál es esa comida que no perece y que da vida eterna? Entonces Dios les dice que Él es esa comida, diciéndole así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Y cuál es su carne? ¿Cierto? Dice, y el pan que yo daré es mi carne y mi sangre. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver su carne y su sangre en esto? Claro, si las profecías están diciendo de que el Espíritu Eterno que da vida se va a hacer carne, va a estar aquí presente en carne, el Espíritu de vida, la esencia divina, al hacerse carne, esa carne sigue siendo la esencia divina. ¿Cómo va a ser sustancia terrenal algo que es divino? ¿De qué forma? Nunca. Dios nunca deja de ser la naturaleza divina, así tome la forma de fuego, de nube, lo que sea. No deja de ser lo que es. Nunca dejará de ser la esencia divina, nunca dejará de ser la sustancia divina, nunca dejará de ser la naturaleza divina. Así tome cualquier forma de carne, de fuego, de nube, siempre seguirá siendo la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, al hacerse carne, esa carne sigue siendo la vida eterna, lo que verdaderamente da vida. ¿Por qué? Porque Dios estaba hecho carne. Pero los discípulos no entendieron. Ya, la gente en ese momento, ¿sabe qué pasó? Se escandalizaron. Y dijeron, este no es el hijo de José el carpintero, no está aquí su madre y sus hermanos. ¿Cómo se le ocurre decir que viene del cielo? Está loco, murmurando. Decían, tiene demonio, ahora este hijo de José, y que él es que viene del cielo, y que su carne es lo único que tiene vida. Está loco, ahora sí le damos la razón a los escribas y fariseos que tú tienes demonio. Y dice que muchos dejaron de seguirlo, ya no andaban con él, con el hijo de José que tenían ellos en la mente. El hijo de José se volvió loco, ahora y que él es el pan vivo, y que su carne es lo único que da vida. Está loco, está loco, está loco. Y dice que de eso que comieron al día anterior, que tenían tiempo siguiéndolo, y que lo iban a hacer muchas veces rey, ya no lo iban a hacer rey, ya no le seguían.
Y empezaron a decir, está loco, demonios tiene, y que viene del cielo. La gente se fue, dice que ya no andaban con él, todo ese montón de gente. Los discípulos, que también creían que eran hijos de José, no le entendieron al Señor. Pedro nunca había escuchado del Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pedro, Juan, Santiago, Tomás, Judas pensaban que era un hijo de José. Ellos, al ver que la gente se iba, se preocuparon. Dijeron, bueno, esto se acabó. La gente se está yendo. Y le llegaron al Señor. Señor, eso que estás diciendo, eso es muy duro de aceptar. Eso es una palabra muy dura. Que tú vengas del cielo, que tu carne es lo único que dé vida, que tu sangre es lo único que dé vida. No, Señor, no. ¿Por qué? Porque ellos creían que era un hijo de José, que estaba diciendo esas cosas. Y le fue duro para los discípulos. Y les dijo, Señor, esto es duro, mira, la gente se está yendo. Entonces el Señor, ¿qué les dijo? Dios hecho carne, el Espíritu hecho carne. ¿Sabes lo que les dijo? A sus propios 12 apóstoles. A sus 12 apóstoles les dice así, esto ofende lo que yo estoy diciendo, que vengo del cielo, que yo soy el pan vivo, que mi carne es lo único que da vida, que mi sangre es lo único que da vida. Esto ofende. Si vieran lo que yo era primero, ¿qué era primero? El Espíritu Creador. No entendieron los apóstoles. No les fue revelado. Se les dijo, pero el entendimiento todavía lo tenían cerrado porque el Señor no se los ha abierto. Ya. Eso lo viene a abrir allá cuando se les aparece, después de muerto. Pero no les abrieron el entendimiento. Entonces ellos tenían la levadura farisea de esperar un Mesías terrenal y creían que era el hijo de José, el descendiente de David, el Mesías, lleno de Dios, hecho Señor y Cristo, un semen de David hecho Señor y Cristo. Eso es lo que tenían los discípulos en ese momento. Por eso es que a Judas no le da temor venderlo. ¿Por qué? Porque Judas creía que había vendido un hijo de José. Y Pedro lo niega porque creía que estaba negando un hijo de José. Entonces cuando eso quedó, no lo entendieron. El Señor muere y resucita. Ya, mire que en la Santa, se presenta el problema. Desde ahí comienza a presentarse el problema. Es el capítulo 6:51 de Juan. En el capítulo 7 se presenta otra vez ese problema y más grave. Porque ya ahí agarraron piedra. Porque aquí no agarraron piedra en el pan vivo. Dice en el capítulo 7, 8 y 9, los capítulos que vienen más adelante, otros hebreos creyeron en él y se fueron a seguirle. Y Dios les dice, si creéis en mi palabra, no seréis más esclavos y tendréis vida eterna. Y empezaron los hebreos, los que tenían levadura farisea, de un descendiente de David que creían que era hijo de José. Oye, tú hijo de José, ¿y qué te hace a ti mismo? ¿Quién eres tú? Nosotros sabemos de dónde vienes, una relación sexual entre José y María. ¿Cómo se te ocurre decir que guarda tu palabra? ¿Acaso tú eres más grande que los profetas o más grande que Abraham? Ya, sabemos de dónde vienes, de una relación. Entonces él le dice, no, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Se empieza la discusión más grave. Ya, pero ¿cómo se te ocurre que eres más, que vienes de arriba? ¿Acaso no es nuestro padre Abraham? Y él les dice, yo existo antes de Abraham. Cogieron piedra para apedrearlo. Y dice, ¿por qué ahora me apedreáis? Dios les dice, Dios hecho carne, no un hijo de Dios, no un arcángel Miguel, no un templo lleno de Dios, no un velo de Dios, no un cuerpo terrenal lleno de Dios. Dios hecho carne le dice, ¿por qué ahora me apedreáis? Y ellos dijeron, los que tenían levadura farisea, los que están esperando un descendiente de David, no te esperamos por las buenas obras, sino por la blasfemia, de que tú siendo hombre, aunque la traducción no es hombre, de que tú siendo terrenal, hijo de José y María, te haces Dios, de que tú siendo semen y óvulo, te haces Dios. Entonces lo iban a apedrear y ya se les escapó. ¿Ya me entienden? Más adelante deciden matarlo. Porque es que ya estaba llamando mucha gente el hijo de José. Entonces lo dice, bueno, este hijo de José, se está acaparando toda la gente. Y van a venir los romanos y nos van a matar. Porque César no quiere más rey aquí en ninguna otra parte. Y van a venir los romanos porque están siguiendo a este hijo de José, al blasfemo ese hijo de José, al mentiroso ese hijo de José, que está engañando a la gente diciendo que él es la vida, que es la resurrección y que el que ha visto al Padre lo ha visto a él. Ese tipo es un blasfemo, vamos a matarlo. De ahí deciden matarlo. ¿Ya? Y engañan al pobre de Judas. ¿Por qué? Porque Judas le tocó la parte esa. Vender a Dios. Judas no vendió
a un descendiente de David, a un hijo de José, ni a un arcángel. Vendió fue a Dios. Lo vendió por 30 monedas de plata. Creía que estaba vendiendo un hijo de José. Y lo vende. Entonces, ¿qué pasó más adelante? Pedro también lo niega. Yo no lo conozco, no sé de dónde es. ¿A quién negó Pedro? Según Pedro, estaba negando un hijo de José. No sabía que era Dios. Pablo dice, si lo hubieran conocido jamás lo hubieran crucificado. Entre esos Judas y Pedro. Y Felipe. Porque Felipe creía que era un hijo de José. Miren que el Señor les dio a su propio discípulo. Ahí en el pan vivo se me pasó esa. Es la primera vez que les dice, y que les dice así, después que la gente se iba, que no le seguían mal al Señor, que no le seguían, el Señor les dice, esto ofende que yo venga del cielo. Él les dice a sus propios discípulos, ustedes también se quieren ir. Él les dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir como ellos se han ido, que me han dejado solo, porque digo, soy el pan vivo que descendió del cielo. Él también él les dijo hacia sus propios discípulos, que si se querían ir también, que si lo querían dejar solo. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Ah, solo tienes palabra de vida. Pedro no sabía que era el Espíritu Eterno en tu carne. Ahí fue la primera vez que el Señor les dice a los discípulos, tiene una transmisión, ¿eso no? Sí, hay una algo. Entonces, es la primera vez que el Señor, es la única vez que el Señor le dijo a sus propios discípulos que si se querían ir también con esa gente. Ya, y dijeron, no Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Bueno, entonces Judas lo vende a Dios. Cuando Dios muere, que lo crucifican, que se le aparece por 40 días, comiendo y eso, ellos pensaban que el Señor andaba por ahí, un espíritu anda por ahí, el Señor anda por ahí, pero el Señor le tiene que quitar esa idea cuando sube sobre una nube para el cielo. Entonces, cuando ellos ven subir al Señor sobre la nube, ¿qué están pensando ellos de que a quién están viendo subir? No a Dios, recibido arriba en gloria. No, ellos están viendo subir un hijo de José, resucitado, que lo escogieron, el hijo de José, el descendiente de David, para hacerlo Señor y Cristo. O sea, escogen un descendiente de David que todavía no es Señor ni Cristo. Ya, un hijo de José martillando por ahí en las banquetas, sin el Espíritu Santo. Eso es lo que tenía el pueblo. Ahí está el hijo de José. Y de pronto lo ven haciendo milagros. Miren, ve, Dios escogió al hijo de José, lo llenó del Espíritu. Eso era lo que tenían los apóstoles. Un descendiente terrenal sin el Espíritu Santo. No ha sido llamado. Y ellos piensan que Dios llamó al hijo de José a los 30 años, pasó por donde Juan Bautista y lo llenó del Espíritu Santo. Eso es lo que había en la mente de los apóstoles. Eso es levadura farisea. Porque eso lo enseñaron los escribas fariseos, esperar un descendiente de David que iba a ser escogido, llenado de Dios, y lo iban a hacer Señor y Cristo del pueblo de Israel, para hacer un reinado aquí terrenal. Y todo eso es levadura farisea. Entonces, ¿qué ven subir los apóstoles? Según ellos, según la levadura farisea que tenían aquí ellos, un hijo de José. Y Pedro dice, cuando el día es de Pentecostés, que Dios derrama su gloria, su esencia, nuestro Señor Yeshua, en espíritu, porque dice que el que descendió, el Espíritu Santo, se hizo carne, es el mismo que subió, se transforma otra vez en espíritu para llenarlo todo y tocar en la puerta del corazón de cada creyente. El que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré en él. Entonces muchos piensan que allá arriba hay un cuerpo glorificado con 206 huesos, con páncreas, hígado, intestino. No, un cuerpo glorificado. Bueno, y este cuerpo glorificado yo le pregunto a los creyentes, a los que dicen eso, que no son médicos, que no saben qué es autopsia, que no saben ni de biología ni nada de eso.
Bueno, al Señor le hicieron autopsia. No, o sea, ya subió un cuerpo con 206 huesos y con el páncreas, con el hígado, el intestino y los riñones. Todo eso está allá arriba glorificado. No, eso no existe allá arriba, es una imaginación del que tiene levadura farisea, que creen que un cuerpo terrenal lo glorificado y está allá arriba. Ay, ¿cómo hace ese cuerpo con 206 huesos, con las tripas e intestinos para llenarlo todo? Porque Efesios 4:10 dice así, que el que descendió subió para llenarlo todo. Ajá, pero no fue el que subió un cuerpo. ¿Cómo hace ese cuerpo para llenarlo todo? ¿Cómo hace el cuerpo eso con 206 huesos para entrar en el corazón del hombre? No, ese cuerpo de carne era el mismo espíritu que volvió a ser otra vez espíritu, porque primero era espíritu, se hace carne, la gloria inmarcesible, como dice el himno nacional de Colombia, porque el himno nacional de Colombia también confirma esto, que es sacado de Isaías 40, dice que la gloria inmarcesible, el espíritu inmarcesible se hizo carne, sufrió surco de dolores, el bien germina allá, con su luz venció las tinieblas, con su sangre nos dio libertad sublime y nos dejó su palabra. ¿Quién? El Espíritu Eterno glorioso estaba hecho carne y tenía que ser, volver a ser otra vez espíritu para llenar y entrar en el corazón del creyente. Porque un cuerpo con 206 huesos, glorificado con tipres, eso no entra en ninguna parte. Ya, no hay cuerpos glorificados allá de carne. Dice Pablo, ya no le conocemos así, ya dejó de ser así, carne, tenía que volver otra vez a ser espíritu. No dejaré huérfano. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni lo conoce, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿En dónde mora? Con los discípulos, ¿en dónde moraba? Estaba hecho carne el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, sino que no estaba en ellos. Pero él dice, vendré otra vez a vosotros en espíritu. Y se derrama en el día de Pentecostés en espíritu. ¿Quién? El cuerpo del Cordero. La carne del Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que la carne del Señor es el Dios Padre, es el Rey de Señores. Y ese cuerpo de carne del Cordero se hace otra vez espíritu para llenarlo todo y entrar en su amada esposa en espíritu. El día de Pentecostés se derrama el cuerpo del Señor, porque Él es el esposo. Es el cuerpo de Él, la carne de Él, es lo único que se tiene que derramar en la iglesia, en el cuerpo. Lo dice, también lo confirma Pablo en Efesios. Dice así, somos miembros de su carne y de sus huesos, que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, a su esposa, sino que la cuida y la sustenta. Así como el Señor Jesús cuida a su esposa, porque somos miembros de su carne y de sus huesos. Que la iglesia es el cuerpo. ¿Por qué la iglesia es el cuerpo del Señor? Porque el cuerpo del Señor de carne se derrama en espíritu. Por eso que la iglesia es el cuerpo del Señor, porque está derramado. El cuerpo de carne del Señor está derramado en espíritu en la iglesia. No hay un cuerpo allá con 206 huesos. Ajá, y la iglesia no es el cuerpo del Señor. No hay un cuerpo glorificado, pero la iglesia no es el cuerpo del Señor. ¿Cómo es eso ahí? Entonces el cuerpo de carne del Señor volvió a ser espíritu y se derrama en la iglesia, y la iglesia forma el cuerpo del Señor. El Señor está derramado, su carne y su hueso están derramados en espíritu, porque Él volvió a ser espíritu, que lo vamos a confirmar en Apocalipsis. Todo esto es para llegar a Apocalipsis. Amén. No nos hemos contradecido en todo este estudio. Si nosotros comenzamos un tema a explicar una doctrina, en el camino no podemos contradecirnos. No podemos contradecirnos en el camino. La contradicción la hay en los que tienen esa levadura farisea inocentemente, que hablan de un cuerpo de Dios y un cuerpo lleno de Dios y un cuerpo de Dios. No, que Él es Dios, pero Dios no murió, que lo que murió fue el cuerpo, pero el cuerpo no es Dios, pero el Señor es Dios. Ajá, ¿es Dios o no es Dios? No, que Dios no murió en la cruz, que lo que murió es el cuerpo, pero el Señor es Dios. Pero yo oigo muchos hermanos identitarios con el nombre, con el sobrenombre Jesús, dicen así, no, pero Jesús es Dios. Ajá, Dios murió en la cruz. No, Dios no murió, que lo que murió fue el cuerpo. Ajá, y Jesús no es la carne. Pues sí. ¿Y qué? ¿Dónde está Dios hecho carne? ¿Dónde está Dios manifestado en carne? Entonces, ¿para qué me dice que Jesús es Dios o Yeshua es Dios? Si tú en la cruz lo estás negando, estás diciendo que en la cruz murió un cuerpo lleno de Dios y que Dios salió. Ahí donde está Dios manifestado en carne. Entonces hay una contradicción en la unicidad, en mucho, porque tienen a Dios metido dentro de un Jesús. Cuando yo digo que
que Jesús solamente es un cuerpo, un velo, un tabernáculo y que Dios estaba dentro, yo le estoy diciendo a la gente que el Señor no es Dios, sino que solamente es un forro, un velo, tabernáculo, donde Dios moraba. Entonces no es Dios, pero Él es Dios hecho carne. No había un Dios dentro de Él. El que murió en la cruz fue Dios, convertido en carne. Y Dios empieza a cantar el Salmo 22, que se está cumpliendo ahí, que dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has dejado contar todos mis huesos? Es un salmo, esa es la profecía que se está cumpliendo ahí. Está recitando el Salmo 22. No está clamando a nadie ni pidiendo a nadie. Pues si Dios dice que vino a morir, ¿cómo es que va a estar clamando? Si Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo, tengo poder para tomar y poder para morir. Yo soy la resurrección de la vida. ¿Quién le va a pedir ayuda? ¿Quién lo va a desamparar? Es lo que está recitando el Salmo 22 en la cruz. Que el gentil no sabe eso porque nunca fue hebreo, no cantó salmos en hebreo, no conoce de eso. Yo en la sinagoga cantaba los salmos en hebreo y cantaba ese salmo, casar el Salmo 22, pero el gentil nunca ha entrado a una sinagoga judía, no sabe qué es eso. Los salmos son cantos proféticos y un canto profético es el Salmo 22. Entonces Dios está recitando el Salmo 22 en la cruz, no está clamando a nadie, nadie lo desamparó. Amén. Entonces, ya íbamos por Efesios. Resulta ser que Pedro, en Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos le preguntan, me salté algo, pero me regreso otra vez porque no puedo dejar de hablar eso. Cuando el Señor Yeshua llega en espíritu en el día de Pentecostés, los hebreos le empezaron a preguntar que qué es eso que tenían ellos, que estaban borrachos, que no sé qué, no sé cuándo. Pedro, con la levadura farisea, que creía que había muerto un hijo de José, descendiente de David, él empieza a explicarle, no, que eso fue lo que prometió Dios en Hechos 2:38, que derramaré mi espíritu sobre toda carne en vuestros hijos. Y empezó a contar, y vos habéis matado al autor de la vida, ¿qué tal? Pero Dios que le prometió que de la descendencia de David levantaría al Cristo y lo haría Señor y Cristo. Pedro, ¿a quién? Pedro, ¿a quién? ¿Cómo? Eso es levadura farisea. Que Dios de la descendencia de David escogió un terrenal y lo llenó y lo hizo Señor y Cristo. Eso es levadura farisea. Pedro, ¿tú creías que el Señor era un hijo de José, descendiente de David, que Dios lo había escogido y lo había sentado a la diestra? No hay nadie sentado a la diestra. Porque Dios desciende del medio del trono. El Señor Yeshua desciende del medio del trono. Muchos evangélicos yo lo he oído decir, no, que el Señor dejó de su trono de gloria y vino aquí a salvarnos. Entonces baja del medio del trono de gloria, porque nada más hay un solo trono sublime. Baja del medio del trono, deja su trono de gloria cuando muere por la humanidad y sube arriba, lo van a sentar a la diestra. Lo bajan del lugar. Bajaron al Señor al segundo puesto, a un puesto más abajo del trono de donde descendió Él. Dirá, para eso yo no hubiera bajado. Si yo tengo que subir más arriba, ¿cómo que me van a sentar a la diestra? Y tú dices que Él dejó su trono de gloria. En Apocalipsis no hay nadie sentado a la diestra, porque nadie descendió de la diestra ni del frente, desciende del medio del trono de Dios. Amén. Entonces Pedro inocentemente dice esa levadura farisea, de que Dios escogió un descendiente de David, un hijo de José, y lo sentó a la diestra. Eso es falso, eso es levadura farisea. Y todo cristiano evangélico inocentemente se agarra de ahí de Pedro para decir que alguien, que el Señor Yeshua está sentado a la diestra. Esteban también tenía la levadura farisea de un descendiente de David que iba a ser escogido y sentado a la diestra. Eso es pura imaginación. ¿Ya? Pero los discípulos tenían la levadura farisea hasta ahí. Entonces los discípulos, ¿a quién salieron a predicar? Ellos no salieron a predicar al Dios de Israel que está en Isaías 40, 52, 6, Isaías 35, Isaías 9, 6. Ellos no salieron a predicar eso. Ellos salieron a predicar fue un hijo de José. Un hijo de José escogido, hecho Señor y Cristo. Eso fue lo que salieron a predicar los apóstoles. Pablo, cuando llega también tenía la levadura, él más todavía porque él era fariseo de fariseos. Él tenía eso aquí en la mente, esperando un descendiente de David. Y él, cuando se convierte, se le aparece el Señor, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué Ani Yeshua? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué Adonai? Y dice, Ani Yeshua.
Dice, yo soy Yeshua, la salvación que tú persigues. Ve allá y se te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo, ciego, obedeció al que él perseguía, al que creía que era un hijo de José que había engañado a un montón de gente. Porque eso es lo que seguía Pablo. A un engañador que dejó un poco engañado. ¿Y qué resulta diciendo después Pablo? Dice que en Filipenses 3 dice, en la ley, todo esto que yo pensaba de un descendiente de David, Mesías, dice, todo eso era basura. Filipenses 3 dice, todo lo que, eso es pura basura. Aquí el que vino fue Dios, no un descendiente de David. Pero cuando lo dice Pablo en Filipenses, pero ya había predicado un hijo de José Pablo, porque él también se había predicado un hijo de José resucitado, que sentado a la diestra. Pero era a través de las revelaciones. Pablo recibe y entiende las profecías de Isaías 35 y ya no dice Dios y un Cristo, Dios y un Cristo, Dios un Cristo lleno de la plenitud de Dios, porque en él habita corporalmente la plenitud de Dios. Todo eso es levadura farisea y adulteraciones de hoy día de algunos traductores de Sociedad Bíblica Trinitaria que han adulterado todo eso, han enredado todo eso para que la gente no sepa que Dios vino en carne. Han adulterado los evangelios, los han adulterado y han adulterado las epístolas. Y ya vi ya que en Apocalipsis también adulteraron. Entonces Pablo dice, ya anciano, cuando se entiende las profecías de que fue el mismo Dios que vino, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se lo dice a un judío, a un hijo de judía. Muchos dicen, no, que en el original no dice Dios. En el original, ¿cómo dice? Dice, Él fue manifestado. Y tú eres judío, no, eres hebreo, no, ¿sabes hebreo? No, con razón no entiendes. ¿Por qué? Porque Pablo le está escribiendo a un hijo de judía que sabe hebreo. Y él está escribiendo, Él se manifestó en carne. La palabra Él en el idioma hebreo es Dios. Divinidad, deidad. En estos decanos, grande es el misterio de la piedad. Él, Dios, la divinidad, la deidad, se presentó en carne, fue visto, recibido arriba en gloria. No dice que vieron un hijo de José, un velo tabernáculo, un hijo de Dios, un arcángel. Dios, la deidad, el espíritu, y la deidad es el espíritu. Dios es el espíritu. Entonces, cuando dice Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios, ¿y Dios qué? Espíritu, ¿qué se manifestó en carne? Todos tienen que responder espíritu. Una vez allá en Bogotá, había un teólogo de la universidad que ya le habían contado de mí, que yo decía que Dios no se había hecho un velo de carne, sino que Dios se había hecho carne, y el teólogo me agarró con varios ahí alrededor y me decía, porque el verbo, la palabra se hizo carne. ¿Y la palabra qué? No es Dios. ¿Y Dios qué? No me respondía. Yo le decía, el teólogo, mi hermano unicitario, yo le daba a entender, me decía, hermano unicitario, el teólogo unicitario, se ponía así el dedo en la boca, hacía, la palabra se hizo carne, el verbo, la palabra. Yo le decía, pero el verbo ¿qué? No es Dios. Sí, ¿y Dios qué? No me respondía. No me respondía porque tenía que decirme que el verbo Dios es espíritu y que el espíritu se ve hecho carne, el espíritu eterno. No me respondía. Entonces, tal vez que no me respondía delante de todos los hermanos unicitarios, porque era una iglesia en Bogotá. Habían hermanos por todas partes oyendo, viendo la discusión que yo tenía con el teólogo. Ellos se daban cuenta, se dieron cuenta que el teólogo unicitario no me respondía, porque sabía que si me respondía me iba a dar la razón de que el espíritu eterno se hizo carne, porque el verbo es Dios y Dios es espíritu. Entonces, ¿quién se hizo carne? El espíritu. Y no me respondía. Al ver que no me respondía, le salí con 1 Timoteo 3:16. Dios es espíritu, ¿quién se manifestó en carne? ¿Sabes lo que me respondió? Entonces, según tú, Giovanni, todos los pastores están equivocados. Yo le dije, pero te diste cuenta. Pero yo no debí responderle así. Yo debí responderle, Giovanni no escribió 1 Timoteo 3:16, lo escribió fue Pablo. Es según Pablo, no según Giovanni. Según Pablo, muchos están confundidos, enredados y no han entendido que es la manifestación de Dios en carne. Si Pablo dice que Dios, tenemos que entender que es espíritu. Dios, espíritu, se manifestó en carne, que la palabra correcta no es manifestar la que tiene que ser, sino se presentó, que es lo que está en Isaías 52:6, dice, yo estaré presente. ¿Y qué es estar presente? Dios, espíritu presente en carne.
La manifestación no se puede hacer si Dios primero no se hace carne. Dios tiene que hacerse carne obligatoriamente. Dios tiene que pasar a hacerse carne. Primero se tiene que hacer carne para después manifestarse, presentarse. No hay presentación ni manifestación si Dios primero no se hace carne. Juan el Bautista dice, yo no le conocía, pero para que Él fuera manifestado, presentado, para eso vine yo. Pero ya Dios estaba hecho carne, sino que la gente no sabía, sino que no se había manifestado al pueblo. ¿Cuándo se empieza a manifestar Dios al pueblo? Después de Juan el Bautista, pero ya estaba hecho carne. Entonces la manifestación de Dios en carne, 1 Timoteo 3:16, se cumple después de Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista se cumple 1 Timoteo 3:16, se cumple después de Juan el Bautista, no antes. Porque Dios estaba hecho carne, mas no se había presentado, no se había manifestado al pueblo, no había comenzado su ministerio. Él se va a manifestar en carne al pueblo, es cuando comienza su ministerio, se va a manifestar. Bueno, aquí estoy yo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es 1 Timoteo 3:6, pero Juan 1:14, Dios hecho carne se cumple en el útero de María. En el útero de María es Juan 1:14, donde no se habla de engendrado, sino el Espíritu hecho carne. Nada de engendrado, nada de óvulo de María ni de esperma, nada, sino el Espíritu eterno se hecho carne, lo que era en el principio. Pero Juan, para decir eso, primero tenían que limpiarlo de la levadura farisea. Eso no se lo inventó Juan ahí. ¿De dónde lo sacó Juan ese? En el principio era el verbo era Dios, y el verbo dice, ¿de dónde sacó eso si tenía la levadura farisea? El hijo de David, el descendiente de David, el hijo de José. Lo limpian con el Apocalipsis. A Juan lo limpian con el Apocalipsis. Todos ellos salieron a predicar al hijo de José. Mire que Pablo ya está demostrando que se corrigió de esa levadura. Ya no habla de descendiente de David, ni arcángel, ni Dios de otro cuerpo, sino que Dios se había manifestado en carne, el Espíritu eterno. Pero muere toda esa gente. Queda Juan solo con la levadura farisea en la isla de Pasmo. ¿Y por qué tiene levadura farisea todavía Juan? Y las 7 iglesias tienen levadura farisea. Porque él llora delante del trono. Resulta ser, entramos ahora en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el libro de revelación. Revelación a las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero ya tenían el Evangelio, ya habían sido bautizadas y tenían el Espíritu Santo. O sea, ya el Señor Yeshua se paseaba en medio de los 7 candelabros. Él es el Espíritu que se pasea en medio de las iglesias. Nuestro Señor Yeshua, no una tercera persona. Por favor, cuando ustedes estén en culto, no piensen en 3 personas, que en medio de ustedes están 3 personas, no, solamente uno. El que se pasea en medio de las iglesias, en medio de los 7 candelabros, nuestro Señor Yeshua, que es el Espíritu eterno, el que da vida. El que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. O sea, Él es el que da la vida y la quita. No hay otro Padre que dé vida y que la quite. No, Él, solo Él. Porque lo está diciendo, yo soy el que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. No hay ningún Padre que venga a abrir lo que yo cerré. No hay ningún Padre que venga a cerrar lo que yo abrí. Entonces Juan, en la isla de Pasmo, tiene la levadura farisea. Tiene un hijo de José aquí, que le sembró a las iglesias. Entonces a las 7 iglesias la van a limpiar de esa levadura farisea, porque ellos pensaban ahí que Dios había resucitado un hijo de José, porque eso fue lo que salieron a predicar los discípulos. Entonces le dicen así, Juan está en la isla de Pasmo y se le aparece el Espíritu Creador con ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, y le dice con voz tronante así: revelación del Señor Yeshua que le dio a su siervo Juan para enviarse a las iglesias. Muchas Biblias fueron adulteradas y escribieron así, con mala intención. Revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? El Señor Yeshua no recibe revelación de nadie, porque Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de profecía. Y es el Dios el que lo sabe todo. Vengo en breve. Muchos dicen, no, que Él no sabe. Él sabe. Dice, vengo en breve. Sabe qué día va a venir. Dice, vengo en breve. Si no supiera, no dijera así. ¿Ya?
Entonces, revelación, la traducción correcta es revelación del Señor Yeshua que le dio a su siervo Juan para dárselo a las iglesias. ¿Qué revelación le va a mostrar a las iglesias? Las iglesias le van a revelar que el que murió en la cruz fue el mismo Espíritu Creador, Dios Padre, la raíz de David. No saben eso. Entonces Juan se le aparece el Señor y dice así: yo, vuestro hermano Juan, participante en la tribulación, en el reino, en la paciencia del Señor Yeshua, estaba en la isla de Patmos por la causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz detrás de mí como de trompeta, como de trueno, que decía: yo soy el Aleph, yo soy antes del principio. No alfa y omega, eso es griego. Dice: yo soy antes del principio. Yo soy antes de ser principio, yo soy antes de ser fundamento de todo, porque yo soy el que fundamento de todo existe en mí, yo soy el que sostengo todo. Principio no es de tiempo, principio es de sostener algo, donde se crea algo, donde se sostiene algo. Principio es fundamento, y Él es antes de ser principio y fundamento de todo. Amén. Entonces dice alfa y omega, primero y el último. ¿Quién es el primero? No hay dos primeros. El primero es el Espíritu. El Espíritu eterno creador es el primero. El Hijo no es primero. Entonces, si aquí se le está apareciendo un Hijo de Dios, oye, pero si tú fuiste engendrado, ¿cómo vas a ser primero? Según la Trinidad, tú fuiste engendrado, entonces no eres primero. Pero aquí está diciéndole que Él es el primero. Allá lo dice en Isaías 44. Yo soy el primero y el último. No hay dos primeros. O sea, que el mismo que está hablando en Isaías, el Eterno, que le dice Isaías al pueblo de Israel, yo soy el primero y estoy con los postreros, el primero y el último. ¿No? Y vuelve y se aparece otra vez ese Espíritu Creador aquí a Juan, dice: yo soy el primero y el último. Escribe todo lo que vi, envíaselo a las 7 iglesias, Mirna, Efesia. Bueno, igual dice que me abrí para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros, y en medio de los 7 candelabros uno semejante que parecía un hijo de Adán, cabello, brazos, piernas, vestido con una vestidura en blanco, pero nunca dice que era carne y hueso, dice que era su cuerpo como un relámpago, sus ojos eran como llama de fuego y sus pies como bronce refulgente, todo su cuerpo era como oro refulgente. ¿Quién era? El Espíritu Eterno, pero Juan no sabía quién era, nunca ha visto ese ser. Él vio morir un hijo de José de carne y hueso, y que lo subieron al río, carne y hueso. Pero Juan no vio cuando ese cuerpo de carne se transformó en espíritu o como llama de fuego, como la transfiguración. Él no se acordó de la transfiguración. Ya. Dios, cuando estaba hecho carne, Él les dijo: ¿quién dice a la gente que soy yo? A ver, ¿qué soy yo? ¿Qué es mi carne? El espíritu. Eso lo demuestra la transfiguración. Cuando se transfigura, se transforma en lo que es antes, espíritu. Y resplandece. Y se oye una voz, que esa voz sale del mismo. Ya. Entonces, ¿qué ve Juan? Ve al Espíritu Eterno, al Espíritu Creador, al Dios Padre, cae como muerto, ¡bum! También, no me verá el hombre y vivirá. ¡Pam! Cayó como muerto, dice que sus ojos y yo caí como muerto. Y ese ser puso sus manos sobre mí, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Escribe todo lo que ves y envías a la iglesia. Yo soy el viviente, ya, el que vivo, el viviente. El que estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Si muchos dicen: no, que Dios no murió, el Espíritu no murió, que murió un cuerpo de carne. Bueno, pero es que Juan no me aparece un cuerpo de carne diciendo: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto. Aquí aparece un ser espíritu que no es carne y dice: yo estuve muerto, el que era antes de todo, el Espíritu. Ya, dice el Espíritu: yo estuve muerto. Yo era el viviente, estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos de los siglos. Aquí no está hablando un cuerpo de carne con 206 huesos, sino el Espíritu. ¿Ya? Pero Juan no entendía nada de esto. Él no entendió nada de esto. Y dice: el que vivo, bueno, y el misterio, el Espíritu que se pasea en los medios 7 candelabros de oro. Entonces, viene el capítulo 2.1 de Apocalipsis, dice así: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candelabros, dice esto: yo conozco tus obras. Bueno, ahí empieza a explicarle a cada uno de los pastores que están en las 7 iglesias, porque son pastores que
levadura farisea. ¿Cuál? Creían que había muerto un hijo de José. Y le van a revelar que no hay un hijo de José sentado a la diestra, que no fue un hijo de José, porque eso fue lo que sembraron los discípulos al principio. Y Pablo trató de corregir eso a los filipenses, a Timoteo y a los corintios. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Desde cuándo? ¿Qué Señor? A ver, uno le hace la pregunta. Una vez me invitaron por allá por un pastor de una congregación que decía que era solo Jesús. Y cuando llegamos para mostrarle que el Espíritu eterno es carne, bueno, aquí dicen, no, que no. Bueno, aquí dicen que el Señor es el Espíritu. ¿Qué Señor? A ver. ¿Qué Señor? Dice el Señor. ¿Qué Señor? Es el Espíritu. No me respondía. No me respondía porque tenía que decirme que era el Señor y eso es el Señor. Y eso es el Espíritu. Porque Él es el Espíritu, el ministerio del Espíritu. Él está en el ministerio del Espíritu. El Espíritu, estamos en el ministerio del Espíritu. ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu hecho carne. Porque antes no había Espíritu, no se había hecho carne, entonces había ministerio de la letra. Pero ahora estamos en el ministerio del Espíritu porque el Espíritu se hizo carne para el nuevo pacto. ¿Ya? Entonces no me respondió. Entonces estamos en el ministerio del Espíritu. Entonces dice así, en las 7 cartas a las iglesias, que tenían, las 7 iglesias tenían 7 pastores que no sabían que el Espíritu se hizo carne, le dice así, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le dice el Espíritu a las 7 iglesias, a los pastores de esas 7 iglesias que creían que era un hijo de José, que había muerto, que había resucitado y lo habían sentado a la diestra? ¿Qué le dice? No, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice el Espíritu a la iglesia? Yo soy el primero y el último. Yo fui el que estuve muerto. Yo soy el que tengo los ojos como llama de fuego. Yo soy el amén, el testigo fiel. A mí es el que me dicen el Hijo de Dios. Ya, por eso escribe aquí, el Hijo de Dios. Sí, porque a él lo llamaron Hijo de Dios aquí, le dieron ese título. Él es el amén, el testigo fiel, el verdadero. O sea que el Espíritu Santo, el Espíritu Santísimo, que se hizo carne, es todo. Él es todo, es el amén, el testigo fiel, el verdadero. No es como lo dicen al revés. No, 3 personas, un Dios verdadero. No, no es así. Dios, el Espíritu Santo es todo. ¿Qué? Es el Padre, el Creador, el amén, el testigo fiel, el verdadero, la puerta estrecha, el pan vivo, el agua de vida, la puerta estrecha. Él es todo. El principio. No lo dicen es al revés, que 3 o 4 o 5 o 10 son uno. No, uno es todo. El Señor Yeshua es el amén, el testigo fiel, el verdadero, el Padre. A él lo llamaron Hijo de Dios aquí, porque la Biblia lo dice así. A ese santo ser, no dice santo Hijo de Dios, a ese santo ser lo llamarán Hijo de Dios, no que sea Hijo de Dios, lo llamarán. Una vez había en Bogotá, pasó esto, invitaron a un teólogo de un instituto bíblico de unicidad a dar 4 días de unicidad. Me dijeron, Giovanni, invitaron a un teólogo para dar 4 días de unicidad. ¿Cuándo? Hoy mismo, vamos pues. Y fuimos, pero ya los hermanos me conocían. Y nos sentamos, y ese pastor, contento, el de la unicidad, teólogo de la unicidad de Bogotá. Y empezó a predicar la unicidad. Pero cuando él empezó a empezar, el primer día, él empezó por Eva, por la simiente de Eva. Y yo le dije a los hermanos, a que terminen el óvulo de María. Y ellos se quedaron así, a que terminen el óvulo, pónganle cuidado, que terminen el óvulo de María. Y él empezó a predicar. Y sí, se fue por allá, se metía por acá, por la descendencia, que no sé qué, que no sé cuándo. Y la esposa del pastor le discutía. Pero hermano, ¿qué tal? Que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, ya la esposa del pastor le encontró enredo al teólogo que había inventado su propio esposo, hermano. Eso discutía. Y el pastor se agarraba la cabeza al que había invitado al teólogo unicitario. No hallaba qué hacer el pastor, porque la esposa le discutía al teólogo. Estaba enredado. Entonces, pero yo no decía nada. Nosotros estábamos sentados y la iglesia llena, como 500. Estaba llena de una iglesia grandísima. Yo estaba sentado adelante. Y yo dejaba que predicara y los hermanos esperaban ver que si yo decía algo, porque había oportunidad para preguntas y respuestas. Y unos hermanos preguntaban y él respondía, y otros preguntaban y otros respondían. Y yo callado, yo no decía nada. Al tercer día, él va a decir algo que esa no me la aguanté. Es así, no me la aguanté. Él empezó, llegó allí donde María
Y llegó ahí donde María, ya me entienden, llegó donde María, el pastor de Unicidad, el teólogo, y dice así, él hace así, hablando de María, cuando ya llega María, él no dice que el Espíritu Santo se hizo carne, él dice así, hace una seña, el santo ser que nacerá de ti, cuando él dice de ti, yo abro los ojos y yo digo así, eso no existe, ese de ti no existe, y él insistía, el santo ser que nacerá de ti, y yo decía, eso no existe, y el pastor unicitario, desde el propio púlpito, me reprendió y me soltó, bueno hermano, ¿usted qué le pasa? Que no sé qué, no sé cuándo. Y otro hermano de la misma congregación le dijo, hermano, que el de ti no existe. Y el pastor fue a buscar la Biblia, porque la tenía ahí, y empezó a leer, y leyó, y cuando leyó dijo, hermano, disculpe, usted tiene razón, que yo tenía razón, después me ha dicho hoy que me había encrespado, que yo tenía razón. ¿Por qué? Le di a entender que estaba adulterando la palabra. Estaba hablando de un óvulo de María cuando las profecías no hablan de óvulo de María ni Juan. Dice el verbo, el Espíritu se hizo carne y que Dios mismo iba a venir en un óvulo de María. Entonces era católico, un teólogo unicitario católico. El santo ser que nacerá de ti, eso es marianismo, que cree que María dio un óvulo para ser el Salvador. Y el pastor me pidió disculpas delante de la congregación. Yo me debí pararme y decirle, hermano, yo no lo hice porque yo respetaba. Yo debí pararme y decirle al pastor teólogo unicitario, hermano, usted me está pidiendo disculpas por un error que yo le hice ver. Usted estaba metiendo algo que no existe en la mente de los miembros. Ese de ti no existía y usted se lo estaba metiendo a los miembros. O sea, como no existe y era falso, o sea que toda su doctrina que explicó durante 3 días fue basado en algo que no existe. Su doctrina, todo lo que explicó, fue basado a algo que no existía, que usted tenía en la mente. Por eso le discutía la esposa del pastor, porque usted estaba enredado. Pero yo no le dije eso, yo me quedé callado. Por eso yo debí de responderle eso, que toda esa doctrina que había aplicado de unicidad durante 3 días era falsa, porque la estaba basando en algo que él tenía en la mente y que no estaba en la Biblia, porque me pidió disculpas. El santo ser que nacerá de ti. Yo después de muchos días, muchos meses, yo dije, caramba, yo le decía, hermano, no, ese hermano salió católico, el pastor de la unicidad, ¿cómo va a salir que de ti? Eso es óvulo, pero no les dije que iba a terminar en el óvulo de María. Yo después de mucho tiempo se lo oí a otro pastor más antiguo, yo dije, sí, o sea que ese de ti se venía infiltrando de teólogo a teólogo. Se lo oí, me reservo el nombre de un pastor que yo lo conozco, y que fue pastor en Barranquilla, en la central de Barranquilla. Yo lo conozco. Y ese pastor, y este teólogo se lo oyó a este pastor, y este pastor, yo sí voy a decir el nombre, Eliseo Duarte, se lo oí también, que decía, el santo ser que nacerá de ti. Yo tengo el video, creo que, o sea, ese de ti venía transmitiéndose de teólogo en teólogo, ese de ti que no existe. Yo pensé que lo había inventado ese teólogo y no, se lo oyó a otro pastor más antiguo y otro a Eliseo Duarte también. O sea que Eliseo Duarte también era mariano, católico. No habían dejado, porque es que casi la mayoría de los pastores vienen del catolicismo con el marianismo y no terminan de limpiarse de ese marianismo de que creen María que dio un óvulo. Ya. Pero la Biblia dice que vendría Dios, no un óvulo. Por eso que no han entendido el Apocalipsis y andan muchos enredados. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué encontramos en Apocalipsis? Que el Espíritu fue el que se hizo carne. ¿Ya ven? Entonces, entramos en el último capítulo para terminar. En el capítulo 5, donde Juan va a demostrar la levadura farisea que tenía hasta ese momento. Un hijo de José. No tenía a Dios, el Espíritu Eterno en carne. No ha escrito el Evangelio, no ha escrito ninguna epístola. Él está predicando el Evangelio con un hijo de José resucitado y sentado a la diestra. El hijo de José sentado a la diestra. Eso es lo que tenía Juan hasta la isla de Pan. Entonces Juan, cuando él le está escribiendo, dice que él vio una puerta en el cielo abierta. Y dice, y oyó una voz que le dijo, sube acá. Pero esa voz, ¿quién era? La de Dios, ¿verdad? Dice, una voz, la voz de Dios. Sí, pero la voz de Dios, bien, la voz del Eterno, la voz de Elohim.
Es la única voz que se escucha por kilómetros y por todo el cielo, como de trompeta. Pero esa voz, ¿de dónde salía? De la voz del Señor Yeshua. Porque Juan, mira lo que dice. Y la misma voz que me habló como de trompeta, me dice, sube acá y te mostraré. Ya ves, no son dos voces diferentes. Que el Dios Padre tiene una voz, el Hijo tiene otra voz y el Espíritu Santo tiene una voz. Allá no hay esas voces. Allá hay una sola voz como de trompeta, y la del Señor Yeshua. Amén. En el Salmo dice, la voz tuya es como de trueno. Dice que cuando el Señor Yeshua hablaba en el monte Sinaí, la tierra temblaba. Los hijos de Israel salían corriendo. ¿Y quién está hablando? El Señor Yeshua en espíritu. Y esa misma voz, a ese mismo ser se le apareció a Daniel. Dice que hablaba como de trueno. El mismo Señor Yeshua. Y ahí mismo el Señor le dice a Daniel, el Señor Yeshua le dice a Daniel, que el arcángel Miguel es su siervo. No como malinterpretan los testigos de Jehová, dicen que el Señor es el arcángel Miguel. No, el Señor no es el arcángel Miguel. El Señor Yeshua el arcángel Miguel es siervo del Señor Yeshua. Porque en Daniel dice, el Señor Yeshua le dice a Daniel, el príncipe de tu pueblo, el arcángel Miguel, vino en mi ayuda. Vino a hacerme esto. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel es ayudante y siervo del Señor Yeshua. Eso está escrito en Daniel. Eso los Wattover malinterpretan eso. Bueno, subimos aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis. Dice que Juan oyó esa voz, dice que en el instante estuvo en el Espíritu y vio un trono en el cielo y serafines y querubines y 24 ancianos alrededor, ya, y vio un ser sentado en el trono. Pero ese ser Juan no sabe quién es. Ese es Dios, sí, pero lo ve con forma de aspecto, como diamante, como una piedra. Oye, cuando se ve, ¿qué le está mostrando Dios a Juan? Que ese que está sentado ahí, con forma de piedra, es la piedra que desecharon los escribas y fariseos. La piedra diamante, la piedra preciosa que desecharon los escribas y fariseos, fue la carne y la sangre del cordero. Desecharon. ¿Cómo nos va a dar comer su carne? ¿Cómo nos va a dar esta su sangre? Este es blasfemo. Eso fue lo que desecharon. Y esa carne y sangre se sentó en el trono, pero con otro aspecto, con forma de piedra. Juan no la entendió. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser que cabeza del ángulo. Está sentado en el trono. ¿Qué desechó el pueblo? Los escribas y fariseos desecharon la carne del Señor. ¿Y dónde está esa carne ahorita y esa sangre ahorita? Está sentado en el trono. ¿Con qué? En forma de piedra. Con aspecto de piedra, porque se volvió a tomar él tomó esa forma. Pero Juan no entendió, no sabía nada de eso. El Juan hasta ahí todavía todo eso es extraño. Eso lo sabemos acá, nosotros lo estamos explicando por el Espíritu del Señor. El Señor nos ha revelado todo esto, acerca de todas estas cosas que se han escrito. Pero tengan en cuenta acá que ya Mateo ha escrito la levadura farisea. Él escribió Mateo 1 que de la descendencia, que es Yeshua o Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, ya le había escrito esa levadura farisea. Ya, él no ha recibido, Mateo murió con eso, los discípulos murieron con eso, y Mateo no ha leído el Evangelio de Juan ni el Apocalipsis, porque ya habían muerto ya. Entonces el evangelio, la revelación de Apocalipsis se da para corregir toda esa levadura que está en las epístolas, y en Marcos y en Mateo. ¿Ya? Entonces, Juan dice que ve un ser sentado que es Dios, y tiene Dios un rollo en la mano escrito por dentro y por fuera, que son los juicios que tienen que ser enviados a la tierra. ¿Ya? Como decir, la mujer adúltera a la tierra, y los juicios y los sellos son las piedras. Entonces dice así, Juan dice que vio un ángel pregonando diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? A ver, ¿quién es digno de tirar las plagas sobre los pecadores? ¿Ah? Y dice Juan que no se halló nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero Juan ve que ve nada más un solo trono y 24 ancianos. No ve un trono a la derecha ni a la izquierda, no ve a nadie sentado ni a la derecha ni a la izquierda. Y dice que Juan empezó a llorar mucho. Ya, dice, y yo lloraba mucho porque no se halló nadie en el cielo. Ojo, que Juan ahí tiene un hijo de José sentado a la diestra. Él no sabe que el Espíritu se había hecho carne. Los que lo saben son los 24 ancianos. Y dice que él empieza a llorar mucho. Y yo lloraba mucho porque no se halló nadie en el cielo digno de abrir el libro, ni en la tierra, ni en la tierra. Yo lloraba mucho.
uno sabiendo ya que el Espíritu Eterno se hizo carne, el mismo Dios, uno le pregunta a Juan, Juan, ¿qué se hizo ese que viste subir al cielo y que sentaron a la diestra? ¿Qué se hizo ese Juan? Juan no tiene respuesta, porque Juan tiene un hijo de José, resucitado. Él no sabe que el Espíritu se había hecho carne. Por eso es que llora mucho en el trono. Ajá, Juan, ¿qué se vio que te viste subir al cielo? Se desapareció. Porque dice que no se encontró a nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Si el Señor Yeshua es un hijo de Dios, o un descendiente de David, que lo sentaron a la diestra, o sea que según Apocalipsis, el Señor Yeshua no es digno de mirar el libro, si hubiera estado sentado a la diestra. Es que no aparece nadie sentado a la diestra, porque es que nadie está sentado a la diestra, porque Dios, el Señor Yeshua, desciende del medio del trono ese para vencer, y no lo van a sentar a la diestra, tiene que volverse a sentar otra vez su trono. Ya, por eso no hay nadie sentado a la diestra en Apocalipsis. Esa imaginación, esa doctrina de que hay alguien sentado a la diestra, eso es levadura farisea por Pedro, que Dios le resucitó y le sentó a la diestra. ¿A quién, Pedro? ¿A quién? Al hijo de José. Entonces todo el mundo se está agarrando de esa levadura, casi todo. No, que hay uno sentado a la diestra. ¿A quién? Un hijo de José, eso no existe. Por eso en el Apocalipsis no aparece nadie sentado a la diestra, porque nadie, ningún hijo de David ni descendiente de David se sentó, ningún hijo de Dios ni arcángel está sentado a la diestra, sino que el mismo Espíritu que está en medio del trono, ese fue el que se hizo carne. Pero Juan no entendió. Entonces cuando Juan está llorando mucho, uno de los ancianos se le acerca y le va a revelar. Le va a revelar eso para que se lo revele a la iglesia. Le va a revelar, aunque ya se lo estaban revelando en las 7 cartas. Escribe lo que dice el Espíritu dice a la iglesia, yo soy el primero y el último, por lo cual que no está entendiendo. Ya, que se lo están diciendo de primerito. Nada, no capta todavía. Entonces, él empieza a llorar mucho, y uno de los ancianos que sí sabía que el Creador, el Espíritu Eterno, la naturaleza de Dios, la gloria inmarcesible, que dice Isaías, que como venimos leyendo, ellos sí sabían que el Espíritu Eterno se había hecho carne. Entonces, se le acerca a Juan. Juan, ustedes saben que los árboles tienen raíz. La raíz sostiene el árbol. El árbol no sostiene la raíz y la rama no sostiene la raíz. La raíz sostiene el árbol y la rama. En la carta a los romanos Pablo dice que la raíz es Dios, e Israel es el olivo, y las ramas son todos aquellos, David, los profetas, apóstoles, creyentes, evangélicos, cristianos, todos se sostienen en la raíz. ¿Y quién es la raíz? Dios, es el que sostiene todo. Y Pablo dice en las cartas a los romanos, tú no sostienes a la raíz te sostiene a ti. ¿Quién sostenía a David? Dios. ¿Quién sostenía a David? El Espíritu Eterno. Porque David estaba lleno de Dios, de la esencia, de la gloria. ¿Ya? Entonces, ¿a quién llamó David Señor? A la esencia de Dios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi dieta. Pero ¿cómo se va a sentar a la dieta si es el mismo esencia de Dios? ¿Ya? Entonces, uno de los ancianos sí sabían que la raíz de David, el Espíritu Eterno se había hecho carne y había vencido, y le dice así a Juan, Juan, no llores más. Juan, no llores más. La raíz de David, Dios, la raíz de David, que sostiene a David, que sostiene a los profetas, fundamento de los profetas y de los apóstoles, el Espíritu Eterno es el fundamento de los profetas y apóstoles. Ese Espíritu Eterno, creador del Génesis, que dice el Espíritu de Dios divino, que es el mismo, ese Espíritu se hizo carne, lo palpamos, dice Juan. Esa es la raíz que sostiene todo. Porque en Él, en el Señor Yeshua, fueron creadas todas las cosas. En Él subsisten, y por Él y para Él, no para otro. Muchos dicen, no, que Él heredó. Cuando uno hereda algo es que su padre muera. ¿Cómo va a decir que el Señor Yeshua hereda? Entonces se murió el papá y quedó vivo él. ¿Qué tal? Dicen que no, que el Señor Yeshua heredó todas las cosas, pero entonces el papá murió. El Padre Eterno murió y no se dio cuenta. Porque él para heredar tenía que haberse muerto su papá. Lo que sí ven en herencia son los hijos, pero cuando muere el papá. Eso está dice el testamento. Por eso en el testamento, en hebreo, la carta de los hebreos dice,
pues ¿de dónde hay testamento? El testamento donde están escritos los herederos. ¿Quién es el testador? Dios, la raíz que sostiene todo. Tenía que morir para darle validez al testamento. ¿Y cuál es el testamento? El libro de la vida, donde están escritos los herederos. El Señor Yeshua no está escrito en el libro, porque Él es el libro. El Señor Yeshua no vino aquí que uno más a salvarse. El Señor, Él se puso a orar para que lo salvaran. Cuando Él es el libro de la vida y cuando Él es Dios, Él vino a dar ejemplo. Dios tomó la forma de siervo y vino a dar ejemplo. Juan el Bautista no lo quería bautizar porque ya sabía quién era. ¿Y qué le dijo Dios? Dejemos que se cumpla toda justicia. Yo tengo que meterme por aquí, yo tengo que bautizarme, tengo que orar, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar ejemplo. Yo no he venido a servir, a que me sirvan, yo he venido a servir, vine a cumplir todo lo que estaba escrito de mí. Ya, estoy viviendo aquí como un siervo. Tengo que enseñar cómo debe vivir un hijo de Dios, orando, ayunando. Yo tengo que también, se lo digo a Pedro. Así como bebí yo, ustedes también tienen que beber. Y lo que estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, Pedro. Lo entenderás después. Lo entenderás después. Entonces, ¿quién venció en la cruz? El Espíritu Eterno Creador. Esto se llama revelación a las 7 iglesias. Se le está revelando lo que no sabían. Ya tenían el bautismo, tenían el Espíritu Santo, pero no sabían algo. No sabían que había muerto en la cruz. Así están muchas iglesias hoy en día, como las 7 iglesias. Tienen el Espíritu Santo, están bautizadas, pero no saben esta verdad. ¿Y qué pasa? Si no la entienden, si tienen el Espíritu se les va. ¿Por qué? Porque no quieren entender. Así como se le está revelando, hay muchas iglesias hoy en día, casi la mayoría, están como las 7 iglesias, que no saben que el Espíritu Santo se hizo carne. No han entendido las 7 cartas. Y entonces hay ese problema entre las congregaciones e iglesias. Dicen, no, que el Señor fue humano, que no fue humano, que era Dios, que no era Dios. Ese problema lo encontró Constantino ahí. Cuando Constantino se convierte, él encuentra ese problema, pastores discutiendo que el Señor que si no era Dios, que si era humano, que si era terrenal, que si no era terrenal. Pero Constantino no era el que tenía que revelar, explicar Apocalipsis, porque esta gente, estos pastores, no habían entendido el Apocalipsis. Y no era para ellos, era para los postreros, que eran primeros. Entonces Constantino no pudo arreglar ese problema. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Coge la opinión de cada uno. Él es Dios, Él es Hijo, Él es humano y Él es divino. Enrolló eso, lo agarró así y lo dejó así. Bueno, 3 personas divinas, pero Él es Dios, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es todo. Entonces, ¿por qué el catolicismo tiene varias doctrinas que se contradicen la una con la otra? Dice divino niño, niño Dios, que es Padre, pero Él no es Hijo, que es la Trinidad? Ese enredo se quedó ahí desde Constantino. Y de ahí se forma el catolicismo. Amén. Entonces, el Apocalipsis que está revelando, el Apocalipsis está revelando lo que no sabía Juan y lo que no sabían las 7 iglesias. Está revelando que el que murió en la cruz fue el mismo Espíritu Creador, el Dios Padre Creador hecho carne, y que no hay nadie sentado a la dieta. Entonces, cuando a Juan le muestran eso, le revelan eso, que no le entendió, Juan mira para el trono y ve un cordero. ¿De dónde salió ese cordero si no estaba en ninguna parte? Juan no dice en la explicación que están dando, dice, y había un cordero ahí detrás de los 24 ancianos, o que lo tenían allá en un corral. Dice que no se halló ni uno en el cielo. Y dice que Juan vio un cordero inmolado. ¿Y de dónde salió ese cordero? Ese cordero es el Espíritu Santo que tomó forma de cordero. La misma naturaleza, la gloria que estaba ahí sentado, el que estaba sentado, su esencia toma forma de cordero. ¿Pero por qué toma forma de cordero la naturaleza del que está sentado? Porque la naturaleza del que está sentado es la esencia de vida eterna, lo que tomó forma de carne para darse en alimento a la humanidad. Y todos tenemos que participar de una porción del cordero. Cordero inmolado antes de la constitución del mundo. ¿Por qué cordero inmolado antes de la constitución del mundo? Porque el Señor Yeshua es el Espíritu de vida, el Espíritu Santísimo,
que se derramó en los ángeles que querían recibirlo. El diablo no quiso recibir al Señor Yeshua, no quiso beber de él, porque estaba allá arriba, gozoso, sabroso. Ah, ¿para qué voy a beber? Yo aquí, yo no tengo tribulaciones ni angustia. Ya. Pero se volvió malo porque su ego, y yo. Pero el Señor no estaba en él porque no quiso recibir del Señor Yeshua. O sea, el Señor Yeshua es el Espíritu derramado en los arcángeles, en los querubines y en los serafines, porque él es el Espíritu creador. Así que el arcángel Miguel recibió vida del Señor Yeshua. Si el arcángel Miguel no bebe del cordero inmolado del Señor Yeshua, para afuera también. También lo mandan para abajo al arcángel Miguel. Si no bebe del Señor Yeshua. O sea que todos los arcángeles que están allá resplandecientes, esa esencia resplandeciente de los ángeles, ese es el Señor Yeshua, que él es la gloria inmarcesible, lo que está sobre todo, el Espíritu Creador. Pero Juan no entendió Apocalipsis 5. No entendió que el Espíritu se hizo carne, que la esencia divina se hizo carne. Entonces él en Apocalipsis 19, él ve un caballo blanco, y sobre el caballo blanco es el Espíritu Eterno que está guerreando aquí, y los que están creyendo en él están guerreando con él. Él dice que vio el Espíritu con muchas coronas y diademas, o como llama de fuego. Este es el mismo que se le apareció a Daniel, el que viene en Isaías 63, dice: ¿quién es este que danza en la grandeza de su poder? ¿Por qué están rojos tus vestidos? Dice el profeta a Dios, que venía en un torbellino en Isaías 63, algo así. Dice así, dice: ¿quién es este que danza en la grandeza de su poder? Yeshua. ¿Por qué están rojos tus vestidos como quien ha pisado el lagar? Ese mismo que está ahí apareciendo en Isaías 63, danzando en la grandeza de su poder, se le aparece allá sobre su caballo blanco, con rojo, con su vestido rojo, y escrito aquí, el Verbo Divino. Pero Juan no entendió que es el mismo que aparece en Isaías 63. No entendió. Entonces él creyó que el que estaba ahí era una parte de Dios, un verbo, una palabra de Dios. Yo no sé este enredo que se le ha metido a la gente. Entonces Juan escribe: en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Mira, te salva, Juan, porque estás diciendo que es Dios. Ya. Pero a ti no te están revelando en el capítulo 19 de Apocalipsis. A ti te están revelando en el capítulo 5, donde te están revelando de que el que se hizo carne es la raíz de David, el Espíritu Eterno Creador. Y tenías que haber escrito así. Si lo hubieras entendido, te hubieras escrito así en Juan 1:1, después del Apocalipsis. Porque Juan escribe el Evangelio después del Apocalipsis. Hubiera escrito: en el principio era el Espíritu Creador, inmarcesible, santo, eterno. Y este Espíritu Santo, Creador eterno, sin él nadie se hacía nada. No se podía hacer nada. Si el Espíritu Creador no hacía nada, nada existía. Y este Espíritu Creador es la vida. Y es la luz de los hombres, el Espíritu Creador. Y este Espíritu Creador se hizo carne y vimos su gloria, su esencia en carne. Y tomamos gracias, de él tomamos gracia sobre gracia. Pero Juan no escribió así porque no lo entendió. ¿A quién nos toca entonces nosotros predicar eso? ¿A quién nos la dejó el Señor? A nosotros, los postreros. Explicar esta verdad revelada en Apocalipsis desde los profetas. O sea, con el Apocalipsis corregir toda esa levadura que está en las epístolas. Que Dios estaba en Cristo, eso es levadura farisea. Que el Padre de nuestro Señor Cristo, eso es levadura farisea. Todas esas malas cosas, todo eso es pura levadura. Más las malas traducciones, más la mala intención de las sociedades trinitarios que han metido más esa levadura ahí, diciendo que el Señor no es Dios. Entonces estamos luchando contra la levadura farisea que está en las epístolas. Porque Mateo 1:1 es levadura farisea, pero la corta abajo. Dios, genealogía del Señor Yeshua, hijo de Abraham, hijo de Isaac, padre no sé quién, padre no sé quién, padre no sé quién, hasta llegar a José, esposa de María. Pero corta ahí. Ahí corta la genealogía porque dice José, esposo de María. Ay, ¿por qué no dice padre del Señor Yeshua? Pero qué contradicción hay ahí. Primero dice genealogía del Señor Yeshua, hijo de Abraham, hijo de David. Pero dice que José dice esposo de María.
ahí sigue diciendo, fulano padre de tal, fulano padre de tal, ¿y por qué no dice José padre del Señor Yeshua? O sea, eso que lo dice arriba lo corta abajo, con lo de abajo ya lo elimina. Que esa contradicción de Mateo, dice genealogía del Señor Yeshua, hijo de Abraham, sí, pero lo está diciendo esposo de María, no dice José padre de fulano, porque la genealogía dice fulano padre de fulano, fulano padre de fulano, ¿por qué no dice José padre del Señor Yeshua? O sea, lo que dijo arriba, abajo, con lo de abajo, elimina lo que dijo arriba. Y eso y muchos se están agarrando de Mateo 1, de la levadura farisea, para decirte que hay una trinidad. O sea que la levadura farisea, de un semen de David, creó la Trinidad. Un semen sentado a la derecha. O sea, la Trinidad es levadura farisea. Entonces vienen los hebreos a tratar a la gente aquí, a los gentiles, de idólatras, de politeístas, que creemos en Trinidad, así cuando ellos mismos crearon la Trinidad con un semen de José. Pusieron a Dios y un descendiente de David. Ellos mismos son los creadores de la Trinidad, los mismos hebreos. Amén. Bueno, Dios me los bendiga y me los guarde. El Apocalipsis continúa. Esto no se ha terminado todavía. Hay mucho por explicar, porque esto no se ha explicado del todo. Estamos comenzando a entrar. Esto no es entrada para descubrir más lo que es la carne del Señor, que es la vida eterna. Hay unos secretos ahí que ustedes tienen que saber. Dios me los bendiga y me los guarde. Nuestro Señor Yeshua les guarde.